Bendiciones, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente en vivo vía YouTube para poder tener nuestra clase de cómo operan los demonios. Clase número 9 de nuestro curso de guerra espiritual. Recuérdense que estamos trabajando para llevar este material a quien lo necesita. Así que usted puede compartir el enlace, puede compartir el video para que otros también puedan aprender. Estamos para ayudarles, hermanos, y les saluda Pastora Mariví Díaz desde Santa Ana, El Salvador. Recuérdense que estamos trabajando como Casa del Alfarero, Misión Internacional en las redes sociales, y también estamos en Facebook como Escuela de Liberación y Guerra Espiritual, un soldado más. Y eso es lo que Dios quiere con usted y conmigo, que seamos un soldado más. Este día vamos a leer la palabra un momento en el Salmo 91 para poder dar inicio, iglesia, nuevamente a lo que es nuestras clases. ¿Cómo operan los demonios? Ya vamos a ir entrando en contexto. Quiero decirles que estoy feliz. Me había alejado un poco de las grabaciones, pero ya estamos aquí. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Padre y buen Dios, te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias, Padre eterno, porque nos has llenado de salud, nos has traído, Padre Santo, hasta este momento, mi Rey, para que nosotros podamos, Señor de gloria, llevar este pan de vida, Señor, a donde realmente lo necesitan, a través de las redes sociales. Gracias, Espíritu Santo y fuego, porque ahora, Señor, vamos a conocer este tema, Señor. Aleluya. Y te pido que abras la mente, el entendimiento, Padre, para que podamos tener un equilibrio espiritual y que tú nos puedas dar a través de estos procesos autoridad, Padre Santo. Tu palabra dice, Señor, que estas señales les perseguirán, Señor amado, que en tu nombre echarán fuera demonios. Aleluya. Gracias, Señor, por darnos ese conocimiento. Te agradecemos y rendimos honor y gloria a ti, Señor. Damos como tributo nuestro tiempo, mi Rey, para poder, mi Rey de gloria, enseñar, Padre Santo, para poder llevar un poco de conocimiento bíblico, Señor, a quienes necesitan conocer el área de liberación y guerra espiritual. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Este día vamos a hablar cómo operan los demonios. En el orden del seminario de guerra espiritual, esta sería la clase número 9. Recuérdense que hemos venido hablando toda la base, haciendo un andamiaje, porque posteriormente vamos a estar viendo el área de demoniología y vamos, iglesia, a sumergirnos un poco más. Así que necesitamos nosotros conocer las bases bíblicas y prácticas de cómo operan los demonios, ¿ok? Así que oiga esto. Tenemos que conocer Colosenses 1:13, el cual dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino al reino de su amado Hijo. Miren, cuando encontré este versículo, me preguntaba, ¿por qué si el Señor nos trasladó de las tinieblas a la luz,
nosotros seguimos queriendo estar en medio de las tinieblas. Entonces, yo misma me he contestado que es porque realmente un cristiano que vuelve a andar en tinieblas es un cristiano no nacido de nuevo, porque todo aquel que ha nacido de nuevo es nueva criatura, deja todo lo viejo en el pasado. Y oiga esto, el pasado no te tiene que acusar. Puedes haber tenido la vida más oscura, los pecados más negros, pero si veniste a la cruz de Jesús a pedirle perdón, lo aceptaste en tu corazón y ahora eres una nueva criatura, el Señor no hace recuento ni recuerdo de tus pecados. Así que no podemos hacer nosotros que Él, por haber pecado nosotros, el Señor nos va a castigar toda la vida y nos va a condenar. Sino que la palabra nos dice que si nuestro pecado fuere como la grana, como la lana, serán emblanquecidos. Así que pecado es pecado en todo lado, pero la sangre de Cristo nos justifica. Si nosotros venimos a los pies de Jesús y cambiamos nuestro estilo de vida y venimos a Él, iglesia, realmente Dios nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Normalmente conocemos que Satanás es el príncipe de las tinieblas. Y oiga esto, iglesia, ¿qué son las tinieblas? Las tinieblas son la ausencia de luz. Cuando nosotros no tenemos a Jesús, significa que la luz no está en nosotros. Por lo tanto, estamos en tinieblas. Y oiga esto, que todo aquel que se constituye amigo del mundo, se constituye también enemigo del Señor. Aunque nosotros tenemos que proyectar benevolencia, tenemos que saber distinguir que no nos podemos mezclar la luz con las tinieblas, porque ¿qué comunión tiene el pecado con lo bueno de Jesús? No tiene ninguna comunión. Así que mientras más lejos estemos del pecado que nos hizo caer, nosotros estaremos más en comunión con Dios, y la comunión con el Señor nos trae revelación, nos trae autoridad. Aunque vienen los procesos, sí es cierto, vienen los procesos, pero el Señor te da autoridad para poder pisarle la cabeza a Satanás. Oiga esto. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Oiga esto, voy a aclarar un punto. Muchas personas a lo largo de mi vida ministerial, yo he escuchado que dicen que como ya vinieron a los pies de Jesús, todas las maldiciones, todos los demonios se fueron. Y nos encontramos en diferentes iglesias, personas manifestándose con espíritus inmundos dentro de ellas, porque no han tomado en cuenta que Dios perdonó nuestros pecados, pero las consecuencias las pagamos nosotros. Y por otro lado, que nos perdona nuestros pecados, pero pecados que otros han cometido e involucran nuestro nombre, también vivimos esas consecuencias. Por lo tanto, uno de esos pecados puede ser la maldición generacional, ¿ok? Y esas puertas se activan. Y cuando se activan, vienen y cobran almas. Por eso nosotros tenemos que estar en constante comunión con el Señor para no caer en la activación de esas puertas de maldad que el enemigo haya abierto en nuestro nombre. Aleluya. Oiga esto. En Judas, versículo 6, la palabra dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día.
Esto, iglesia, también aplica para todos aquellos que solamente están sombreándose a la sombra del Señor y no están bajo la sombra del abrigo del Señor. Estas personas caen en grandes errores y comienzan a cometer pecados y comienza el enemigo a envolverlos y Dios mismo los lanza a los escarnecedores. ¿Y por qué el Señor puede hacer eso si Dios es amor? Se preguntará usted. En el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1, la palabra del Señor dice, y el pueblo de Israel hizo lo malo de nuevo ante los ojos de Jehová, y él los entregó en manos de sus opresores. Les estoy parafraseando. Y si le entregó a su pueblo en aquel tiempo, pues a nosotros también puede hacerlo. Recordémonos que uno de los principios básicos de la guerra espiritual es que Satanás es un servidor de Jehová. Así que si Jehová le dice, ve y atormenta, él va a ir y va a atormentar. Y muchas personas quedarán, iglesia, bajo oscuridad. Puede ser que el Señor los mande a las casas de custodia o puede ser que ellos abran puertas para caer en manos del enemigo o que una tercera persona abrió una puerta o un portal que constituye un tormento para un cristiano y que en cierto momento de su vida va a venir y va a activarse y va a cobrar esa alma, el cual otra persona vendió. ¿Y cómo es eso, hermana? Pues fíjese de que muchas veces son los mismos parientes o los propios padres que venden las almas de sus hijos al enemigo a cambio de favores. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver que hay lugares oscuros en el mundo espiritual en el que las almas se van cautivas. Existe un principado llamado vacío y lo podemos encontrar en Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Oiga esto, los demonios siempre buscan lugares oscuros, desordenados, así como nosotros en algún momento dado de nuestra vida hemos tenido la vida patas arriba, la hemos tenido desordenada, hemos tenido esa vida vacía, porque a donde no existe el Señor, esa vida está desordenada y está vacía. Así que nosotros tenemos, iglesia, que purificarnos en el Señor. Oiga esto. ¿Cómo están organizados los demonios? Los demonios están organizados de la siguiente manera. Número 1, el diablo. El diablo es el ángel de luz caído del cielo por soberbio. El Señor lo destituyó. ¿Y por qué lo destituyó? Porque era soberbio. Así que cuando alguien alrededor de usted esté con altivez, con soberbia, con rebeldía, ya sabe usted quién está operando en esta persona. Y si no hay nadie a su alrededor trabajando u operando de esa manera, pero otros se quejan que usted está así, entonces pregúntele al Señor cómo puede usted ser libre. También, número 2, principados. Estos son príncipes que gobiernan la atmósfera o regiones celestes. Potestades. Estos tienen poder de gobernar naciones y los gobernadores que ejercen furor sobre naciones, que ayudan a tomar decisiones en los gobiernos
para poder controlar las naciones o el mundo entero, ¿verdad? También tenemos las huestes, que son los espíritus de maldad de menor rango o de más bajo nivel en la jerarquía del mal. Pero si nos vamos a la Biblia, en Efesios 6:12, encontramos lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Así que oiga esto: ¿existen demonios territoriales? Sí. Muchas veces estos demonios territoriales hacen que el propósito de Dios en la tierra, en X región, no se cumpla. ¿Por qué, hermana? Si allá también hay cristianos, sí, pero no saben cómo guerrear con esos principados. Yo entiendo y conozco de parte de Dios que todos podemos hacer guerra espiritual, sea con conocimiento o sin conocimiento, porque realmente es Dios quien nos usa. Pero mientras usted más se capacita, Dios más le usa. Es cierto, van a venir los procesos, pero a raíz del proceso, Dios le da autoridad. Y lo que a usted le dura 4 o 5 horas, un día completo en ministrar sin conocimiento, teniendo conocimiento y autoridad de parte de Dios a través de los procesos, le va a durar 2, 3 horas. O en el momento también el Señor puede obrar, pero acordémonos que el mundo espiritual opera a base de legalidad. Y la legalidad también opera a base de autoridad. En Efesios 4:30, la palabra dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Oiga esto: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y toda malicia, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. Y aquí yo quiero decirte algo. A mí me es muy fácil amar a mis hijos, amar a los miembros de la iglesia, amar al pastor, amar a personas que yo conozco, que son de mi familia y que tengo un especial afecto por ellos. Pero ¿qué pasa si Dios me manda a amar a aquella persona que me hizo la vida imposible? A amar a aquella persona que mató a un hijo, a amar a aquella persona que violó a un hijo o a una hija. ¿Qué pasaría en ese caso? Tenemos, iglesia, que avanzar en el Señor y no dejar que el enemigo corrompa nuestro llamado. Muchas veces tenemos que dejar a un lado la carne. ¿Para qué? Para perdonar. Pero te voy a aclarar algo. Perdonar no significa volver a caer en el mismo vacío. Perdona, que nada pese en tu corazón y sigue tu rumbo. Porque hay personas que perdonan y siguen llamando a las personas que Dios ya les dijo que saquen de sus vidas. Pero si ya salieron, si Dios ya los echó fuera de tu vida, perdónalos y sigue tu rumbo. Entonces, oiga esto: lo escrito en la palabra es inmutable, porque la palabra de Dios no cambia, iglesia, no cambia. Lo que cambia es nuestro entorno. Lo que cambia, iglesia, es mi diario vivir. Lo que cambia es como yo tome una decisión. Lo que cambia mi destino es como yo me levante, como yo decida que el Señor me levante. Si todavía tengo enojo, amargura, falta de perdón en mi corazón, ¿cómo Dios te va a hacer un ministro de liberación si estás más cautivo de la cautividad que otras personas? Entonces nosotros tenemos, iglesia,
que entrar en un momento de comunión con Dios y sanar nuestra alma, nuestras emociones, para poder, iglesia, alinearnos cuerpo, alma y espíritu a la voluntad del Señor. ¿Cómo operan los demonios en los seres humanos? Operan en 3 áreas. Número 1, operan en el nivel corazón, o sea que operan de adentro hacia afuera. Estos comprenden a los espíritus de menor grado, pero no significa que como son de menor grado, son menos importantes, porque estos espíritus hacen el andamiaje para que los de más alto rango vengan y entren y las personas sean gobernadas por esos espíritus. Entonces, en el nivel corazón, donde operan los espíritus de menor rango, hay 4 niveles o 4 formas diferentes de cómo estos operan dentro de la vida de un ser humano. Cinco maneras, perdón. Número 1 es enajenación. ¿Qué es la enajenación? Es cuando la persona es controlada de su mente y la mente controla su voluntad y la voluntad controla su cuerpo. La persona aparenta estar bien, pero realmente no tiene uso de razón. ¿Por qué, iglesia? Porque está siendo gobernada por espíritus inmundos que la hacen parecer que está bien, pero si usted la observa, esa persona no es congruente lo que dice con lo que hace. Entonces operan de adentro hacia afuera. Un ejemplo de enajenación son aquellas personas bipolares. Ahorita están bien y de repente de la nada están histéricos, están tirando todo, están maldiciendo, están queriendo matar a alguien o se quieren suicidar y tienen pensamientos locos. Ese tipo de personas normalmente están enajenados. No sé si ustedes conocen una secta, creo que es una secta de jóvenes llamada emos. Los emos cambian su forma, su conducta, sus patrones de conducta normal por patrones de conducta que los distinguen de la sociedad, tanto en su forma de cortar su cabello como en vestirse. Y el trasfondo de esto es que ellos terminan en el suicidio y este tipo de asociaciones de demonios con almas lastimadas de jóvenes son el arma que Satanás utiliza para cobrar almas y llevárselas al infierno. Porque como sabemos que él no quiere irse solo, así que nosotros tenemos que ir y bendecir a las personas enajenadas y ayudarles a ser libres. Más adelante les voy a hablar cómo poder ayudar a una persona enajenada a ser libre, ¿ok? Bien, número 2, la posesión o cuando una persona está poseída. ¿Se recuerdan el endemoniado gadareno? Ese personaje de la Biblia estaba poseído. En esta manera, la persona pierde completamente el uso de la razón. Y los demonios dentro de estas personas causan enfermedades, a tal grado que los tornan violentos contra otras personas. No tienen uso de razón, desconocen a sus seres queridos, se tornan violentos, quieren matarlos. Recuerdo que ese hombre, el endemoniado de Gádara, cuando Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Él le responde, me llamo Legión. Y estudiando un poco acerca de la historia de las guerras en el antiguo tiempo, nos encontramos con que una legión de soldados son 3,600 soldados.
Y cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le responde Legión, le está diciendo que hay 3,600 demonios dentro de él. Una sola legión. Estaba destruyendo la vida de ese hombre gadareno y cuando Jesús llega, ellos le reconocen. ¿Por qué? Porque cuando una persona porta autoridad del cielo, los demonios tienen que huir. Oiga esto, había perdido tanto la noción del tiempo que su familia tenía que encadenarlo para que no se fuera. Y los demonios lo hacían tan fuerte que él se desataba de las cadenas y se iba a los sepulcros donde era su morada, dice la Biblia. Entonces nadie lo podría controlar porque él era un hombre demasiado violento. La fuerza que los demonios ejercen en el cuerpo de un ser humano son terribles, iglesia, pero una persona con autoridad es capaz de atar esos demonios y de echarlos al abismo o a los calabozos celestiales de una sola orden. Es en esta manera los espíritus inmundos también operan de adentro hacia afuera. Número 3, la opresión. La opresión son espíritus inmundos que te atormentan de afuera hacia adentro. ¿Y eso cómo es, hermano? No sé si usted ha podido percatarse que de repente no puede dormir, siente como escalofríos, se siente enfermo, va al médico, no tiene nada según los análisis médicos, pero usted sigue sintiéndose enfermo, decaído. Pareciera que muchas personas cargan así en los hombros, como que carga a alguien, así en los hombros. Pero no es nada más que espíritus inmundos que están generando opresión en tu casa, opresión en tus emociones, que te impulsan. Puede ser que a muchos los impulsen a pecar, a unos los pueden enfermar, pero a otros que están más débiles espirituales los pueden empujar a pecar. ¿Por qué? Porque ellos afectan las emociones, ellos afectan el raciocinio y terminan afectándonos el cuerpo. Por eso es necesario que nosotros trabajemos en ayuno, en oración, en silicio, en vigilia, para que las opresiones cuando lleguen no toquen nuestras emociones. Pueden tocar el cuerpo, pero no van a operar en nuestra zona almática. Oiga esto. Número 4, la influencia. Esta influencia también es externa. Normalmente la influencia es traducida en tentación. ¿Y las tentaciones qué son, iglesia? Las tentaciones nacen a partir de una necesidad. Las manifestaciones externas producidas en el entorno a través de diferentes situaciones te van a llevar a pecar, pero acordate de que el diablo te va a servir el pecado en bandeja de plata, pero eres tú quien decide comérselo o no, porque después de haberte comido el pecado, él va a venir con su mayor arma, que es la acusación. Que no eras tú el que estaba en el motel, que no eras tú el que se estaba mensajeando con la esposa del pastor o con la esposa del de alabanza o con la hermana fulana de tal. Porque, oiga, actualmente no necesitamos ir a la cama para nosotros pecar y cometer adulterio. Con una simple conversación que tengamos que borrar, eso ya es pecado, iglesia. ¿Ok? Y por último tenemos las fortalezas espirituales, que son estructuras rígidas alojadas en tu mente. Esta estructura puede ser heredada por padres, por la cultura, por las tradiciones, y los espíritus inmundos viajan de generación en generación y puede ser de forma individual o puede ser de forma colectiva.
De esto tenemos sustento bíblico en Jeremías 9:14, a donde dice, antes fueron tras las imaginaciones de su corazón y en pos de los baales, según les enseñaron sus padres. Es decir, les está diciendo la palabra que heredaron las costumbres de sus padres. Yo me he encontrado con muchas personas que dicen, en esta religión nací y aquí me voy a morir. Aquí no me venga a hablar de ningún Cristo, de ningún evangélico. No quiero nada. Pero son estructuras mentales heredadas. Pero cuando hay una persona que ha sido destinada a la salvación, Dios mismo se le revela a través de su Hijo amado. Nivel número 2, el nivel ocultismo. En esta área debemos conocer los diferentes rangos que nos habla en Efesios, que son los principados, potestades y gobernadores. Ahora bien, número 1, principados. Se especializan en oprimir territorios específicos, lugares vitales de la ciudad, puertas de entrada de la ciudad, países, pueblos y hacen actividades o generan actividades para esclavizar, para someter. Hermana, ¿y eso dónde lo vio? Pues fíjese que sí. Mire, en Brasil hay un carnaval llamado el Carnaval de Río de Janeiro, que es muy famoso a nivel mundial. Y no solamente ahí, en muchos países, incluso en El Salvador, hay un carnaval que es el Carnaval de Oriente, que es muy famoso. Justamente en el tiempo de los carnavales, la alza de los abortos asciende. ¿Por qué? Porque si desglosamos etimológicamente hablando la palabra carnaval, nos encontramos con una palabra compuesta que es carne a Baal. Y entonces, en el carnaval, es una actividad que los principados generan para poder cobrar almas inocentes. Recuérdese que un embrión ya es un alma que viene al mundo. Dice la palabra, mi embrión vieron sus ojos. Entonces el embrión ya trae vida propia y la vida la da el Señor y solamente Él la quita. Pero Satanás, por todo el tiempo que ha existido, ha generado actividades para que las personas puedan hacer esa dedicación. Quizás ellos no lo hagan de esa manera, pero Satanás sí tiene un propósito en esta tierra. Oiga esto, en Daniel 10 habla del príncipe de Persia, que es quien impide las bendiciones y estorba la comunión de los santos. Y se opone a que el propósito de Dios en la tierra se cumpla, generando discordias en las iglesias. Estos demonios son territoriales y se llaman principados. Son espíritus de alto nivel, con autoridad satánica y también conocidos como los príncipes de las tinieblas. Cuando usted esté en una liberación, acuérdese que es necesario reconocer en qué país y en qué ciudad la persona que usted está ministrando vive, porque tenemos que aprender a reconocer los principados de las regiones, de las ciudades, de los países. Eso lo podemos llegar a comprender haciendo una cartografía de la región a donde vivimos. Entonces, oiga esto. El objetivo de los principados es que las grandes masas se vuelvan a hábitos religiosos, culturales, que están inmersos en la hechicería, el espiritismo, la drogadicción, homosexualismo, idolatría, etc. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, la palabra dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos las maquinaciones de él. Entonces, tenemos que entender que los demonios están bien organizados
y se asemeja a un ejército militar. Por lo tanto, usted y yo tenemos que organizarnos y pararnos en la brecha, ¿ok? Oiga esto, número 2, los gobernadores tienen que ver con ejercer una opinión o voluntad sobre otros. Es importante reconocer cómo consiguió la entrada para ejercer autoridad sobre la voluntad de X persona. Normalmente los gobernadores los vamos a ver manipulando personas de gobierno, aquellos que ejercen autoridad en el gobierno, aquellos que toman decisiones sobre los países. Por ejemplo, vemos personas generando leyes. Esas personas quizás tienen cierto conocimiento bíblico, pero no lo viven. Entonces es necesario que nosotros como cristianos también guerriemos y luchemos porque se haga valer la ley de Dios en la tierra. Conservemos nuestros principios bíblicos aún en el gobierno. Por eso hay tantas personas impulsando leyes. Imagínense, ley contra, ley para despenalizar el aborto. Ley para la equidad de género. Si nosotros no nos volcamos como cristianos a que nuestra voz se escuche, a que podamos emitir decisión en un gobierno democrático, claro está, no soy política, pero por ahí se dice que la democracia, todos tenemos derecho a votar y etcétera, etcétera. El punto está en que así como ellos generan, nosotros podemos ir y derrotar ese enemigo. Pero ¿a dónde está la iglesia de Dios cuando se levantan esas leyes para despenalizar el aborto? ¿A dónde está la iglesia cuando quieren doctrinar a nuestros hijos a través de esas leyes de equidad de género, que el nuevo léxico? ¿A dónde está, iglesia, el pueblo de Dios, cuando quieren venir y meterle a nuestros hijos tanta basura como ellos quieran de manera diabólica? Nosotros tenemos que levantar nuestra voz y hacer valer la voz de Dios en la tierra. Usted tiene ese valor, usted puede hacerlo. Pastores, evangelistas, dejemos de andarnos dando duro en los altares uno con otro, dejemos de ser sensacionalistas y vayamos a donde tenemos que estar. Si tenemos que ir, iglesia, en contra de esas leyes, vamos y hagamos que Dios promueva la libertad de culto en nuestro país, en otros países donde ya se está viendo la persecución de la iglesia, porque no hay una iglesia unida. Tenemos que trabajar en unidad. Los demonios trabajan en unidad. Usemos las plataformas para atraer almas a Cristo y no seamos el show de muchos que están alejando las almas del Señor. Oiga esto, porque los gobernadores vienen contra el pueblo de Dios a matar, a hurtar y a destruir, dice la palabra de Dios en Juan 10:10, que nuestro adversario, el diablo, viene a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Pero hay algo que tenemos que entender, que las puertas del Hades no prevalecerán. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, iglesia, hay otra clasificación en este nivel, que son las potestades. Estas son fortalezas que se refiere a género de maldad y a los demonios consignados a esos pecados que se concentran el aumento de ciertos males. Por ejemplo, oiga esto. Ellos concentran su fuerza a jalar la juventud, a jalar la niñez, a jalar personas con
mente débil al pecado, ciertos pecados clasificados. Por ejemplo, la homosexualidad, la violencia, la lascivia, la idolatría, los vicios, la brujería. ¿Y a dónde está la iglesia? Viendo a ver quién jala más ofrenda. ¿A dónde está la iglesia? Despertemos, hermanos, en Cristo. Dios pronto, aleluya, manda a su hijo a arrebatar su iglesia. Queremos irnos, pero también salvemos almas para que no solo los que estemos ahorita implantados en el Señor, en la roca inconmovible, nos vayamos con Él, sino también traigamos almas cautivas al Evangelio, al amor de Cristo. Hagamos que nuestros hijos se enamoren del Señor, no los alejemos de ellos. Padres evangelistas, padres pastores, sus hijos están en pecado. Pero ahora yo lanzo una palabra profética en este video, el cual en el nombre poderoso de Jesús, en todos estos días que falta del año, tú puedas ver a tus hijos y a tu familia transformada, puedas ver a tu familia llegando a los pies de Cristo. Yo profetizo en el nombre de Jesús que las potestades se van a la presencia de Dios en la tierra y que tu familia vuelve a los pies de Cristo. Si la iglesia te lastimó, pedimos perdón porque Dios no es así. Dios no es iglesia, no es denominación. Él es amor. Pero también, iglesia, tenemos que trabajar, tenemos que ejercer lo que Dios nos ha mandado a ejercer. Esta tarde le decía yo a alguien, ¿quieres aceptar a Jesús como tu suficiente salvador personal? Porque me contaba que había visitado brujos y ahora los espíritus inmundos lo estaban atormentando. Y él me dijo, no, todavía no estoy preparado. Miren, iglesia, es triste ver cómo las personas pierden su alma creyendo más en el mal que en el bien. Pero tenemos que analizarnos nosotros también como cuerpo de Cristo, qué estamos haciendo para que las almas cautivas vengan a los pies de Cristo. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Termino este nivel con las huestes de maldad. Las huestes de maldad se dedican a obstaculizar y a obstruir la obra de Cristo, para poner fuera de combate a los soldados de Cristo. Siempre que usted se vaya a levantar como ministro, como evangelista, como pastor, o va a hacer una transmisión para predicar, o va a hacer un culto de acción de gracia, o va a recibir alguna bendición, ellos se levantan a obstaculizarlo, se levantan a querer romperlo en pedazos para que no puedan avanzar en el Señor. Gloria a Dios. Está en mute. Está en mute. Está. Ok. Perdón, hermanos. Bien. Me había quedado en
las potestades. Oiga esto. El término bíblico que muestra la obra del reino de Satanás hacen dos cosas. Número uno, mienten. Y número dos, tratan de impedir la propagación de la verdad. Estos espíritus significa que aparecen y comienzan a generar mentira para que desacrediten el evangelio, para que se encarguen de generar falsos testigos en contra de la obra del Señor o torcer la doctrina del Padre. Esto bloquean la iglesia, bloquean los líderes y bloquean tu bendición y bloquean la mía. Por eso usted no tiene que sentirse tan atribulado cuando de repente, iglesia, llegue un malentendido. Más bien dígale, ¿sabes, Satanás? Estoy entendiendo que mi bendición es grande. Así que vamos a orar y usted tiene que recordarse, antes de orar, quiero recordarle que los demonios operan en diversos niveles en los seres humanos. Número uno, el nivel corazón, con la enajenación, posesión, opresión, influencia, fortalezas espirituales. Y el nivel número dos, operan en principados, gobernadores y potestades. Estos mienten y tratan de impedir la propagación de la verdad. Quiero orar por usted para que el Señor abra su mente al entendimiento, que quite todo bloqueo y que si el enemigo está operando de adentro hacia afuera en su vida, hoy reciba liberación. Padre y buen Dios, clamo a ti, Espíritu Santo, para que seas mi Rey de gloria, ese ente de liberación de todo tu pueblo. Clamo a ti, Señor, por aquellos que se han sentido con opresiones, que tienen, Señor, brujerías operando, Señor, alrededor de ellos o dentro de ellos, que quemes altares, que quemes, Señor amado, brujerías, hechicerías, santerías, Señor, que quemes, Señor, toda atadura y ligadura almática, que quemes toda ofrenda de comida que les hayan dado, Espíritu Santo y fuego. Tú puedes resolver, Señor, quemar, Padre, enviar al abismo todo espíritu inmundo que opera, Señor. Hoy desactivamos, Padre Santo, maldiciones generacionales, maldiciones habladas, Padre Santo. Bendecimos, Señor, a nuestras generaciones que activen esos ministerios, Padre. Profetizamos sobre ellos una palabra de aliento, una palabra de bendición, y que todos aquellos, Señor, que han estado cautivos sean libres en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos la vida de todos los que nos visitan en YouTube, Señor, y te pedimos que seas tú quien nos haga líderes en liberación, quien los levante como ministros, quien les dé esa autoridad a través de los procesos y que les dé esa valentía para resistir en el día malo. Espíritu Santo, muévete con poder, Señor Jesús. Te doy gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Recuérdese, antes de retirarse de nuestro canal, suscríbase y dele a la campanita para que las notificaciones le lleguen cada vez que subamos un nuevo video. Esta era nuestra clase número 9 del Seminario de Liberación y Guerra Espiritual, iglesia. ¿Cómo operan los demonios? Un fuerte abrazo. Les saluda Mariví Díaz desde Santa Ana, El Salvador. Que el Señor los bendiga.